Bitbots, prácticas del tecno cotorreo. Este es un videojuego de la sección de saberes digitales. Espérate, Gaby, ¿dijiste que esto es un videojuego? Ni más ni menos, mi querido colega del día de hoy, mi compañero en las andanzas, mi pistolero en este mundo infestado de zombies, mi segundo jugador. ¡Neta, me lo juras! El día de hoy vamos a hablar sobre atributos y variables, y no hay nada mejor que ejemplificar esas cosas que los videojuegos. Va, pues te acompaño en la aventura. Nuestro primer nivel será acaso el de la entrevista con nuestro especialista. Ah, no, ese es de nuestros niveles finales. Antes debemos de pasar el tutorial, hágalo usted mismo. Pues vamos para allá. ¿Tienes todo tu equipo preparado, compañera? Equipo preparado y listo para la aventura. Y yo soy Pepe Pepino. Empezamos el bombardeo digital con nuestro tutorial. Hola amigos de Saberes Digitales, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de objetos, sus atributos, sus funciones, sus clases, sus métodos. Hemos hablado anteriormente del paradigma de la programación orientada a objetos, donde cada cosa es tratada como un objeto. Vamos a poner el ejemplo de un taxi. En programación orientada a objetos, los objetos tienen algo que son las características y estos son los atributos, por ejemplo, el color o el número de pasajeros. También hay algo que se llaman los métodos, las cosas que puede hacer ese objeto, y para crear estos objetos, creamos algo que son las plantillas, y estas las conocemos como clases. Estas clases pues nos sirven como plantilla para crear nuevos objetos o para crear instancias de objetos. Hola familia digital, este video de Bitbots está buenísimo. Pero creo que a Axel y a Gaby les falta explicarnos un par de cositas para poder enfrentar a la jefa final. Vamos a hablar con ellos sobre los atributos. Pues bien, Gaby, vamos a platicar un poco sobre lo que son los atributos. ¿Los conoces? Obviamente los conozco. Por ejemplo, entre mis atributos está que soy muy inteligente, guapa, curiosa, no lo sé. Uy, qué modesta. Así es, ese es otro atributo mío. Pero vamos a explicar cómo funcionan en la programación y así seremos más claros. Va, y los videojuegos nos vienen muy bien para poder explicar esto. Bueno, ya sabemos que la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación donde se organiza el código de unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí. Pero vamos por partes. Repasemos lo que es una clase. Yo sé, es el lugar donde aprendemos cosas. No ese tipo de clases, Axel. En la programación, una clase es una especie de molde con ciertas características. Pensemos en la espada de un videojuego. Esa es una clase que tiene ciertas características, como pueden ser el nombre, el tamaño y la forma. Esas características son conocidas como atributos. Ahora, esa plantilla nos puede ayudar a crear diferentes objetos. Por ejemplo, una espada de fuego. Esta tendrá ciertos métodos, que son las acciones que puede realizar el objeto. En el caso de la espada de fuego, el hecho de que pueda brillar y quemar se relacionan con sus métodos. A diferencia de una espada de hielo, que puede cortar y congelar. Esos serían otros métodos. Bueno, Gaby, pues ahora ya sabemos que mis atributos son iguales a los tuyos, pues yo soy también inteligente, curioso y muy guapo. Eso es porque los dos somos de la misma clase, es decir, que somos Bitbotsers. Y yo no soy ni curioso, ni inteligente, ni guapo, pero sí soy Pepe Pepino. Sigamos con el tutorial. Vamos a hablar en esta ocasión un poco más sobre los objetos. Bueno, como decíamos, un objeto es una cosa tangible, es algo que se puede entender de manera abstracta, representa un ítem o un elemento que es individual,
o una entidad abstracta. Y los objetos tienen distintos estados, distintos comportamientos y tienen una identidad. Los estados de un objeto abarcan todas las propiedades que este objeto tiene y los valores actuales de cada una de estas propiedades. Por ejemplo, un taxi está libre, está ocupado o está fuera de servicio. Las propiedades de los objetos suelen ser estáticas, es decir, disponibilidad del taxi sería la propiedad, y los valores, estas pueden ser dinámicas o cambiar con el tiempo. El hecho de que los objetos tengan un estado implica que ocupan un espacio, ya que en el mundo físico se está ocupando cierta memoria del ordenador. Es decir, mientras el objeto esté en un estado o en otro, se está ocupando espacio de memoria en la computadora, en el disco, y por ello decimos que ocupa un espacio físico. Y con esto, amigos, pues les doy un panorama general de los objetos, de sus estados y de cómo estos estados pueden verse afectados de acuerdo a ciertas condiciones que afecten al objeto. Espero que esto les haya aclarado un poco más sobre el paradigma de programación orientada a objetos y espero verlos próximamente. Muy bien, ya aprendimos a usar los atributos, pero todavía nos faltan algunas armas para derrotar a la jefa final. Es momento de aprender un poco sobre variables. Un videojugador siempre está ante el reto de superarse a sí mismo. Constantemente se mantendrá atento o atenta a tener la mayor cantidad de vidas, que no se le acaben las balas y tener el puntaje más alto, enfrentar esos números variables y usarlos a su favor. ¿Una variable de programación? ¡Ay, Axel! Me interrumpiste mi narración súper chida. Perdón, es que me llamó la atención lo que decías. ¿Y si platicamos sobre las variables? Bueno, va. Ok, al momento de programar nos encontramos con variables. ¿Pero qué son? Las variables son una especie de cajas en las que guardamos ciertos valores. Siempre que aparece un nuevo valor, sustituye al anterior. Como en el ejemplo del videojuego, si tú decides tener 10 vidas y fallas la misión, seguro tu contador bajará a 9. No puedes tener 10 vidas y 9 vidas al mismo tiempo. Así es, amigo. Y ese es un número variable. Volvamos a la aventura de nuestro videojuego, pero vamos a enfocarnos en los números. Al momento de programar nuestras variables, es decir, nuestras pequeñas cajas, hay que ponerles un nombre. Pero estos nombres deben poseer algunas características específicas. Primero, pongámosle un nombre que ubiquemos en el programa como puntos del personaje. Y ese nombre debe ir todo junto y sin símbolos como comas, puntos y sin la letra ñ. El ejemplo quedaría como puntos del personaje. Todo junto, puntos del personaje. O con guiones bajos como puntos, guión bajo, del guión bajo personaje. Es importante aclarar que existen diferentes tipos de variables. Las básicas son aquellas que poseen números enteros. Están las que guardan números decimales y las cadenas de texto que, como su nombre lo indica, contienen secuencias de palabras o textos. Oye, Gaby, ¿tú sabes cómo usar una variable? Yo no, pero conozco a alguien que sí sabe. Dice la leyenda que una vez programó 1000 variables en un día. Yo una vez escuché que programó esas variables con los ojos cerrados. Dicen que es un gran especialista. Vamos a entrevistarlo. Halloween. Hola, soy Darinka Martínez Mallorquín, soy programadora y actualmente me encuentro dando clases de computación para nivel secundario. Axel y Gaby, les comentaré para qué sirven los atributos y las variables. Sirven para definir las características de una clase, también para guardar los valores temporales o constantes, que después podremos utilizar o modificar
en nuestro tiempo de ejecución. Sirve para guardarlos y usarlos cuando los necesitemos. Por supuesto, Axel y Gaby son la base y el fundamento de la programación para cualquier tipo de desarrollo de proyecto que quieras hacer. En este caso, en los videojuegos es demasiado importante porque de esta forma podrás realizar un proyecto de calidad. Pero ahora sí, creo que Axel y Gabriela tienen los conocimientos suficientes para poder enfrentar al jefe de este nivel. ¡Vamos a conocerlo! Pues ya casi terminamos el nivel, pero hay algo que no me queda claro. ¿Y qué es, Axel? La historia de origen de nuestro personaje principal, de donde vienen conceptos como el de los atributos. Por ejemplo, ¡Eso se los revelaré yo! Ah, caray. ¿Y esa voz? Soy yo, la jefa final de este nivel, su enemiga hasta el último día de los tiempos, ¡Tía Libertad! Ay, caray. ¿Tú eres nuestra enemiga? Yo siempre pensé que eras de las buenas. Ya me estoy poniendo nervioso. Pues no. Y para derrotarme, deben saber cuál es el origen del término atributos. ¿y tú puedes enseñarnos? Claro, muchachitos. Los atributos están íntimamente ligados a la POO. Por lo tanto, debemos hablar del origen de la programación orientada a objetos. Claro, ya hemos hablado de eso con nuestros especialistas en programas anteriores. Es cierto, Gaby, pero es importante resaltar que la POO surgió hasta la década de los 60. Antes se almacenaba la información de las computadoras en una serie de números que se guardaban en unas celdas. Estos números podían representar dos cosas: los datos sobre los que se iba a trabajar el programa o el programa en sí mismo. Entonces llegaron los años 60, la época del amor, la paz y los grandes avances tecnológicos. En este tiempo nació el lenguaje de programación llamado Simula 67. ¡Claro! Fue un lenguaje de programación creado por los noruegos Ole Johan Dahl y Kristen Nygaard, que vimos en días anteriores. Así es, y fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos que incluyó el concepto de clase, junto con términos como objetos, instancias, herencia, polimorfismo, atributos, etc. Y ya les he dicho que no me interrumpan. Yo sabía que el lenguaje Simula comenzó su desarrollo en 1962, pero fue lanzado oficialmente 5 años después de... Ah, cómo les gusta interrumpirme. Pero tienes razón. También es importante aclarar que un antecesor del Simula 67 fue el lenguaje LISP, publicado por el MIT durante los años 50. El LISP utilizaba términos diferentes como el de átomos en lugar de clases. Como ya deben saber, mis estimados beatboxers, de no ser por la POO, no existirían cosas que todos y todas amamos como los videojuegos y los efectos especiales en las películas. Pero este invento fue de suma importancia para poder hacer simuladores de vuelo y así mejorar las prácticas de los pilotos. Está muy interesante todo lo que nos cuentas, tía Liber. Y necesitábamos esa información para derrotarte, ¿cierto? Así es. Y ahora que lo sabemos, técnicamente ya no te necesitamos, por lo que te hemos derrotado. Bueno, no encuentro fallas en su lógica. ¡Ganaron esta vez, beatboxers! ¡Felicidades! ¡Superaron el nivel!
¿Así de fácil? ¡Sí! Vaya, pues está genial cómo gracias a la BOO nacieron todos esos simuladores que también han influenciado en los videojuegos, como en esos en los que simulas competir en una carrera. O en los que simulas tener una vida virtual. Al menos en esos juegos sí soy millonario y tengo una mansión. I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Start a record label, Misfits just did it. Whoa, interview, cover 5 minutes. Ya, Axel, no te agüites. La vida siempre es variable, así que aprendamos más de las variables con nuestro invitado del día de hoy. Y este es un trabajo de Pepe Pepino. Sigamos con la entrevista. ¿Siempre hay variables al momento de programar? Claro que sí, Axel y Gaby, porque son parte de los objetos. ¿Qué utilidad le podemos dar a las variables? Pues Axel y Gaby, es para mantener momentáneamente el valor que vas a utilizar en la vida del programa. Como por ejemplo, almacenar el número de preguntas acertadas en un juego de azar. También pudiera ser para almacenar el total de puntos que tenemos en un juego de cartas, así como almacenar el número de repeticiones que llevamos en una iteración. ¿Cómo se relacionan las variables y los atributos? Bueno, Axel y Gaby, tomando como ejemplo de nuevo a nuestro objeto humano, tenemos como atributos que son el color de cabello, la raza, el idioma en un grupo de personas, y como variables tenemos su estatura, su peso o el dinero que cargan en su bolsillo. Y todos estos vienen a ser los complementos del objeto del cual estamos construyendo. Axel y Gaby, debemos de tomar en consideración pues muchos aspectos. Y creo que el primero es tener esas ganas de conocer, de aprender sobre todo, porque esta es una carrera que es constante cambio y constante conocimiento. Entonces, eventualmente tenemos que estarnos actualizando tanto en lenguajes de programación, como en algunos aditamentos o plugins o programas, o sea, una infinidad de cosas. Entonces, si tú estás dispuesto a aprender de manera muy constante y no quedarte estancado, esa es la carrera que debes de elegir. Aparte que también debes de tener muchas, pero muchas ganas de querer programar, puesto que tiene sus complicaciones. Entonces, creo que debes de tomar en consideración qué tanto es lo que tú quieres estar en esta carrera, y si te gusta programar, es muchísima la lógica que debes de tener, y realmente no es como te lo pintan en un programa de televisión o en una película donde sale una persona, un experto en programación, y estás tecleando demasiadas cosas a la vez y resuelves problemas en un minuto. A veces no es así, y debemos enfrentarnos a problemas bastante difíciles que nos llevan a veces de un día a semanas o tal vez un mes. Entonces, debes estar dispuesto a aceptar estos retos. Pues muchas gracias, Axel y Gaby, por la invitación. De nuevo, espero que mis aportaciones sean de muchísima utilidad, y a continuación les dejo mi contacto para cualquier aclaración o duda que quieran hacerme. Gracias, hasta luego. Gracias a la entrevista. Regresemos con los beatboxers porque todavía les quedan un par de misiones que superar. Muy bien, Axel, pues logramos superar todos los niveles y vencimos a la Día Liber, aprendiendo sobre el origen de los atributos. Además, ahora sabemos cómo utilizar los atributos y variables gracias a nuestro tutorial. Y nuestra entrevista del día de hoy nos dio las fuerzas suficientes para vencer todos los obstáculos. Gracias al especialista por brindarnos todo su conocimiento. Así que lo logramos. ¡Pasemos el videojuego! Pero todavía nos quedan más misiones, Gaby. Por ejemplo, si quisiéramos programar algo, ¿qué lenguaje utilizaríamos? Ni idea. ¿Lo investigamos para nuestra próxima reunión? Va que va. Pero antes de irnos, debemos recordar a las y los beatboxers que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Gracias a todos y todas. Yo soy Pepe Pepino. Hasta la próxima.
Ahora